Con su permiso, mi general. Buenos días, soy el coronel Gómez Porrúa, secretario de la Cátedra General Castaños y secretario técnico del Estado Mayor del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Antes de comenzar con la segunda jornada y la presentación del primer ponente, el coronel Benito Tauler Cid, quería dar dos anuncios. El primero, recordar las medidas COVID. Hemos dejado dentro de las carpetas una nota, por favor, el uso de la mascarilla en todo momento dentro del establecimiento y tratar de mantener siempre, a lo largo de la sesión de la jornada de hoy, mantener siempre la misma butaca. La segunda nota es relativa a la visita que tenemos al Museo Regional Militar a las 13:15 horas. Entonces, se ha dejado también dentro de la carpeta un papel, una nota, que tenéis que rellenar en caso de que estén interesados en hacer esa visita. La idea es que la dejen, si no la han dejado ya, una vez durante que hayan finalizado la ponencia, durante el periodo que tenemos de descanso para el café, en una mesa que está dispuesta aquí en la entrada frente al piano, para saber realmente qué número de personas son las que van a realizar la visita. Y ya sin más, voy a presentar a nuestro primer ponente, el coronel de Infantería, don Benito Tauler Cid. El coronel pertenece a la 38 promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, es diplomado de Estado Mayor, máster de Historia Militar del Instituto Internacional de Seguridad, vocal de la Comisión Española de Historia Militar y académico de honor de la Academia de Historia Militar del Perú. En su dilatada carrera militar ha ocupado destino en diferentes unidades, entre las que destacan el Tercio Duque de Alba II de la Legión y los regimientos de Infantería, Lepanto, Saboya y La Reina, el Cuartel General de la Brigada Mecanizada 11, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el Estado Mayor del Ejército de Tierra y la Academia de Infantería, donde ha ejercido los cargos de profesor, jefe de estudios y subdirector del centro. En el ámbito de la historia militar, merece destacar su colaboración con la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar de la Universidad Complutense de Madrid en el módulo de Historia Militar de América, de la conquista al siglo XXI, y con el Foro Internacional de Historia Militar. En este foro intervino como ponente en su primera edición celebrada en Bogotá con la presentación Las campañas militares del Teniente General don Pablo Morillo y Morillo en América. El coronel es autor de publicaciones y artículos sobre temática de historia militar y, en particular, sobre la historia militar en América. En la actualidad, dirige la ponencia del siglo XVII y XIX del Instituto de Historia y Cultura Militar y participa en el panel de expertos colombianos sobre 2 visiones de la campaña del general Morillo. Nos encontramos, por tanto, en presencia de un ponente que conjuga en su persona 2 aspectos que confluyen en estas jornadas, como son su condición militar y su contrastada labor de investigación en un ámbito tan específico como es el de la historia militar. El título de la ponencia que nos presenta hoy se titula Una guerra olvidada, las campañas y operaciones militares en el norte de África, la transformación de un ejército. Mi coronel, tienes la palabra. Mi general, con su permiso. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre, ya saben, es Benito Tauler Cid y quiero que mis primeras palabras sean en el nombre del Instituto de Historia y Cultura Militar y en el mío propio por la movilidad de habernos invitado a participar en estas jornadas. Además, muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. En los próximos 40 minutos, espero ceñirme a ellos, me gustaría compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre la participación del ejército español en las campañas del norte de África. Campañas completas de duración 18 años que supusieron
Lo que está, hay una profunda transformación en todos los aspectos, con un ambiente en la península complicado. Son 18 años de participación, muchas veces olvidadas y la inmensa mayoría ignoradas. Prueba de ello es que oficialmente esta guerra no existió. Veremos el motivo posterior. ¿Qué puntos vamos a participar aquí? Pues en el fondo son 8 puntos. El primero, como es un tema de historia, pues son unos antecedentes. El segundo, podemos llamarlo el periodo 1900-1909, pero sobre todo es la campaña metropolitana. Es una campaña complicada y hay una solución. Esa solución vendrá o intentará venir con una ley, que es la ley de bases. El cuarto punto será el entorno de las campañas en la Gran Guerra, con 3 ideas: oficiales, fuerzas indígenas y voluntarios. Haremos un particular hincapié en el año 17, es el año de la Unión Nacional, a Dios gracias, y un año de desunión interna. Para enfrentarnos a eso, llegará la Ley de Bases de 1918. Después tendremos los agitados 20 y, si podemos, algunas conclusiones. No pretendo, por supuesto, señalar la cantidad de libros y publicaciones que hay sobre la guerra del Rif, la guerra de Yebala, las campañas africanas. Sería imposible, sino simplemente señalar algunos que a mí me han servido para preparar esta charla. Vamos a hablar de personal y de organización, hablaremos de leyes. La Constitución de 76, que será la que marque el principio de las campañas, la Constitutiva del Ejército, la adicional a la Constitutiva y las leyes anteriores. Sí que he cogido 2 autores, Mola y Azaña, con sus obras, que nos van a dar una visión de organización del Ejército en esa época. Creo que es francamente interesante el libro de Ramón Alonso, antiguo ya, pero que nos da también una visión de la historia política del Ejército español. Y señalar simplemente el libro de Gallego Ramos sobre la campaña del Rif del 9. Y finalmente la maravilla que tenemos en Madrid y que es estupenda, del Archivo General Militar, con la ponencia de África, que todavía hay muchas cajas por abrir, sobre todo relativos a Ceuta. Bueno, pues vamos con esos antecedentes y nos vamos a situar en el año 1876. No vamos a ir más atrás. Nos vamos a situar en la guerra franco-prusiana y donde van a hacer un nuevo tipo de ejército. Como escuela de preparación, el ejército alemán, el ejército prusiano, se impone en la guerra mediante una herramienta clara: la movilización. A partir de ese momento, los ejércitos no van a combatir con lo que tienen, van a combatir con lo que pueden tener. Ese modelo se extenderá por Europa y quedarán 2 naciones un poco separadas: el Reino Unido con su modelo británico profesional y España. Si eso es en Europa, en nuestro país, ¿qué tenemos? La restauración basada en la Constitución de 1876, que señala la obligación de los ciudadanos españoles de participar en la defensa. Cánovas, el inspirador, un rey militar, educado militarmente en la Academia Militar de Sájar, y una serie de problemas en el ámbito militar. El servicio militar. Seguimos con el servicio militar de reemplazo de larga duración implantado por Carlos III en 1770. Tenemos un problema. No tenemos un Estado Mayor con función operativa. Prácticamente está volcado en función cartográfica. Y tenemos un problema interno en los cuerpos de oficiales. Y digo cuerpos, el dualismo, con ese empleo y ese grado que crea serias divergencias. Como figura militar en el aspecto de reforma y legislación, tenemos a Manuel Casola Fernández, procedente infantería, clase cadentes. Llegó a ser ministro de la Guerra en 1887 por el Partido Liberal. Sus afanes
estaban en encontrar solución a aquellos tres problemas. Si tenemos en el aspecto legislativo, primero la Constitución, el segundo punto es la ley constitutiva del Ejército. Hay varias, pero importante sobre todo la del 78, que marca la misión del Ejército, y es una misión muy interesante. Defender del enemigo exterior e interior es misión del Ejército. Eso va a entrañar una división en la forma de entenderlo en el cuerpo de oficiales. Y además mantiene las direcciones de las armas. Las direcciones de las armas eran auténticamente poderes en el Ministerio de la Guerra. Con la ley adicional del 19 de julio de 1889 se acaba el dualismo y se acaban las direcciones, pero sigue manteniéndose el problema del servicio militar. La ley por la que nos regíamos del servicio militar es la ley de julio de 1885. Solamente unos pequeños datos. Duración del servicio, 12 años de servicio. Ahí tienen las clasificaciones, pero me gustaría que nos situáramos en lo que está en ACE. De esos 12 años se debería de prestar 3 años de servicio activo en las unidades. Y luego se pasaba a la situación de reserva activa o con licencia ilimitada, pero era servicio activo. ¿Qué ocurre? Que en un país con una mentalidad inexistente de movilización, la gente pensábamos que el servicio terminaba el día que en el cuartel nos daban la licencia ilimitada o la última de las licencias trimestrales. Esta ley tenía dos grandes problemas sociales: la redención y la sustitución, porque, lógicamente, el servicio, el reemplazo por larga permanencia, no obligaba, ni era un servicio militar obligatorio, general, universal, no, solo iban los que eran necesarios, acorde con los presupuestos que votaban nuestras Cortes para realizar el servicio. La redención era simplemente pagabas una cantidad y ya no ibas al servicio. Había otra posibilidad, la sustitución, o pagabas un sustituto o alguien de sangre o algún amigo tuyo entraba en tu lugar. La sustitución se va a ir acabando rápidamente, pero con la redención llegaremos a 1909. Bueno, ¿cómo es el ejército de 1909? Pues hemos de decir que nuestro ejército de 1909 es diferente en algunos aspectos a los ejércitos europeos. No ha participado en la paz armada, no está dentro de alianzas y desconoce el problema de la carrera de armamentos. Está bajo la sombrilla todavía del desastre de 1898. Sumando, como no puede ser de otra manera, es el gobierno de la nación a través de su ministro de la Defensa, pero el rey Alfonso XIII es mando supremo desde que alcanza la mayoría, el 17 de mayo del año 2, y es un rey muy interesado, muy preocupado por los temas militares. Una definición de ese ejército podía ser un cuerpo roto en una nación triste. ¿En qué se caracterizaba? Primero, tenía una profunda escasez presupuestaria. Eso, lógicamente, lleva a recorte de permanencias. Hacía falta dinero. ¿Cuál era una de las soluciones? Mandar de reserva a sus casas 6 meses, 8 meses, 9 meses a la tropa. El siguiente problema era la ausencia de campos de maniobra y tiro. En la península realmente había 2 campos de maniobra y tiro. Uno, Sito, en Madrid, y el otro en Zaragoza. Y la inmensa mayoría de los acuartelamientos estaban en el interior de las ciudades. Pongo ahí Madrid porque a lo largo de los próximos minutos hablaré de Madrid. Madrid tiene, como todo, sus pros y sus contras. Llegó a tener hasta 2 campos de maniobra. Uno, lo conoce todo, campamento, y el otro era la parte norte de lo que hoy es Tetuán de las Delicias, lo que es Puerta de Hierro y demás, la dehesa de Maniego. Y además era la guarnición de la corte. Sus unidades participaban en la guardia de Su Majestad.
disciplina, orden cerrado, la parada. Eso era la guarnición de mando. En ese ambiente, ¿qué misiones recibía el ejército? Misiones de orden público. Al final, fíjense luego cuando pongan los números de actividad por las especialidades fundamentales o armas. Y esto sería tema de un profundo debate, que si quieren esta tarde lo podemos tocar. Todos los oficiales eran sobrantes y inicialmente podían decir que sobrarían un tercio de ellos. Todo el reclutamiento es el gran problema de la nación. ¿Cuántos hombres había en filas? Bien, 83.000. Puede ser. Lo real, 2 llamamientos, los voluntarios y las clases. En aquellos tiempos clases, los empleos de sargento primero. 83.000. Creo que me voy largo. Pero no todo es oscuridad. En el año 1904 empiezan las reformas. Hay 4 grandes reformas, 2 de índole orgánico. Las de índole orgánico son la creación de 7 regiones militares, por primera vez saltándonos los viejos reinos peninsulares. Las 7 regiones es una Andalucía fuerte, completa, con los 2 reinos. Un Levante aumentado, Cataluña permanece igual, la zona de Aragón un poquito aumentada, Castilla como cabeza de todo lo que es Castilla la Vieja, y un Valladolid con la zona de Valladolid, Galicia y León. Y 14 divisiones a efectos de movilización sobre todo y tácticas. En las operativas aparece el Estado Mayor Central y sobre todo se crean 3 brigadas de cazadores compuestas por un general de brigada, un comandante de Estado Mayor y 6 batallones de cazadores. En la disposición de creación la copio textualmente. Nos dice que como serán las unidades dispuestas a intervenir, tendrán material y personal superior a la media. Veremos que eso es complicado. Si eso es luz, sombras. En el año 1905 se produce en Barcelona el asalto a 2 redacciones de periódicos, del Cucut y de la B de Cataluña. Eso nos va a llevar a que se provoque la ley de jurisdicciones desde que durará, hasta 1931, con lo cual todos los ataques a las instituciones serán competencia del Fuero de Guerra y Marina. Esto sí será una piedra en la situación social y política nacional. Bueno, he dicho campañas, he hablado de guerras. Ayer el coronel Romero les puso a ustedes unos mapas preciosos. Yo me he apropiado hoy de uno para señalar el territorio de esas campañas. Territorio de las campañas que va a ser el Sultanato de Marruecos. Como referencia, porque también ayer hubo presentaciones y comunicaciones que hicieron el entorno total exterior, la conferencia de Algeciras en 1906, que va a dar la influencia para que el gobierno español actúe de forma indirecta en apoyo del sultán de Marruecos. Por eso no es una guerra. No hay guerra. Claro que hay guerra, pero no hay una guerra declarada, porque no vamos a hacer la guerra a ningún Estado, sino que la acción va a ser contra miembros de un Estado insumisos, sublevados, llámenlo como quieran. El territorio donde nos vamos a mover son 19.600 kilómetros cuadrados, más o menos al cambio, un poquito menos que el Badajoz actual. Es un terreno montañoso, con pocas comunicaciones y poca agua. Habitado por unas 600.000 personas que en un momento determinado podrían llegar a activar un máximo de 100.000 combatientes. ¿Ven? Ahí va a estar, si ustedes quieren, y huyendo de cualquier estereotipo, el oponente en esas campañas en Marruecos, la Kabila. La Kabila en los territorios del norte de Marruecos es todo para el musulmán
para el habitante de esas tierras. A ellas deben la lealtad. Dos lealtades tendrá, siento muchísimo que esta tarde, porque es amigo mío, no venga Luis de Mesa, que les hablaría mucho mejor de esa población. Es una población cuya lealtad es a la cabida y al hombre. Da igual quién sea el hombre, lo pondrán de manifiesto cuando a nuestro servicio presten el mismo. Teóricamente los tratadistas señalan varias áreas. A mí me gustaría quedarnos, creo que, con una idea. Dos grandes áreas. Uno, la Yevala. Hay quien la divide en Yevala, Gomara, en la zona occidental, Ceuta. Y, la zona del Rif oriental. El origen de todas las campañas, la lucha del Rogui, el pretendiente, que en la zona del oriental se levanta contra el sultán. Bien, este es el territorio. Si antes lo hemos definido, solamente dos recuerdos. 1904 van a ponerse los gobiernos exentos de Ceuta y Melilla. Habrá en un momento que entrará Larache, pero siempre subordinado en el fondo a Ceuta, que serán las dos comandancias generales. Una zona occidental, árabe, Yevala, Gomara, Ceuta, Tetuán, Sahuen y Larache. Oriental, Bereber, Rif y Quer, Nador y Melilla. Hemos hablado de la crisis de 1909. El detonante, el Rogui. El gobierno decide claramente intervenir y da la orden de intervenir al comandante militar, general Marina. Fuerza que dispone el general Marina. Una brigada presupuestaria, porque es una brigada hecha ad hoc con el dinero que hay. Son prácticamente 5.500 hombres de tropa, instruida y eficaz. Muy instruida y muy eficaz. Como dato, lo pueden encontrar en la documentación de la época, capaz de marchar 50 kilómetros en un día o de realizar movimientos de 4 kilómetros con todo el equipo en 30 minutos. Se compone de 2 regimientos de infantería, cada uno de ellos con 3 batallones, no como los peninsulares, un grupo de ametralladoras, una brigada disciplinaria, en el fondo 2 compañías, un escuadrón muy bien dotado, 150 caballos y 8 baterías de artillería, 6 fijas y 2 móviles, más los correspondientes servicios de ingenieros, administración, sanidad y policía de mar. Esto es adecuado para defender la plaza. Es adecuado incluso para mantener el campo exterior. No es adecuado, hacen falta más fuerzas para proteger esas concesiones mineras y dar seguridad completa a la ciudad. Para ello, el gobierno da la orden de movilizar a una brigada, la tercera, ya mixta de cazadores. Hemos cambiado el nombre. Solamente como dato, como teníamos a nuestras unidades en Península, los regimientos de infantería, con 2 batallones en armas, 397 hombres. Cada batallón, 149 hombres, prácticamente menos de una compañía. Los cazadores, la fuerza de intervención, sobre 850, 275, una compañía y una sección. Hacían falta para activarlos de verdad los que teníamos en licencia y 3 reemplazos más, casados ya en sus casas y con hijos. Caballería, curiosamente, cada regimiento tenía 363 hombres. Piensen por qué, también es un motivo para debate. Pero caballos, un escuadrón. En artillería, regimientos, 340 hombres, pero material y ganado para 2-3 baterías. Las unidades previstas de intervención, primera brigada de cazadores mixta en Madrid, tercera brigada de cazadores mixta en Barcelona. La activación, sobre todo de los batallones de cazadores, que necesitaban esos 4 reemplazos, provocaría la semana trágica. Segunda oleada de refuerzo, la segunda brigada, que era la que tenía que haber intervenido en el campo de Gibraltar, que tenía a sus batallones de infantería al 90% de su personal. Y la división reforzada de Oro, división que estaba en Madrid y
que con mayor tiempo pudo poner sus batallones con personal de reserva en 1.600 hombres en la primera brigada y 1.400 en la segunda, o sea, prácticamente a un 85%. Esta era la composición de una brigada mixta, las mejores unidades que hubiéramos tenido si las disposiciones se hubieran cumplido a tiempo, pero esa disposición es del 1 de junio. La crisis empezó el 9 de julio y el dinero que se dio para cada una de las brigadas, una cantidad monstruosa en la época, 1 millón de pesetas, no llegó a tiempo. No llegó a tiempo para que zapadores compraran materiales, no llegó a tiempo para que los mulos estuvieran en su lugar y estuvieran instruidos. Esta es la división reforzada Orozco, la he señalado anteriormente. Importante, distribución geográfica, toda en Madrid, sobre todo en el eje de lo que hoy es la calle María Cristina. Más luces, porque no hay que hablar solamente de sombras. Fuimos capaces de levantar un ejército de operaciones de 46.000 hombres, con las unidades más modernas, Aeroestación, con los Lobos de Guadalajara, los cañones de tiro rápido de los regimientos de artillería montada Schneider, estaciones de telégrafo y grupos de ametralladora. Me pararé en ellos. Y aparte de eso, capaces de reaccionar en el ámbito del ejército, que si esa movilización había llevado a Melilla a hombres cacaos, directamente, como antes general, reorganiza unidades y crea unidades de plaza. Pero el gobierno también actúa. Y para cubrir las nuevas unidades llamará a 6.000 excedentes de cupo y solamente movilizará a personal en reserva, con lo cual completará los batallones. Esta crisis va a terminar, esta campaña, el 26 de noviembre, pero aún así meteremos 2 divisiones, una completa, la división Sotomayor, sobre la base de Vitoria, y la división Alcudias disminuida era una división que tenía mezcla andaluza y gallega y solamente irá la brigada gallega. Se mandará también la primera división de caballería con 3 regimientos, que de 3 regimientos formamos 9 escuadras. Detrás, lo que decíamos antes, el ambiente en Península. Ambiente que pone de manifiesto una cosa, que para estas campañas hacía falta una coordinación política, militar y una explicación a la nación. Y eso, sinceramente, no se hizo. Muchas veces se pasaba de puntillas por ahí. ¿Era un ejército atrasado? No. Era un ejército muchos de cuyos oficiales venían de combatir en Cuba y en Filipinas. La mentalidad, sobre todo, de actuar con tropas ligeras estaba en su seno. Prueba evidente es el empleo de las ametralladoras. Las ametralladoras en 1909 eran escasas, muy escasas. Prácticamente estaban en los batallones de los regimientos africanos, en las brigadas de cazadores, que habían llegado 3 meses antes, y en las unidades de Madrid. Y empiezan a multiplicarse. En un primer momento, ¿dónde las mandamos? A infantería, artillería, compañías, grupos. ¿Han visto que se llamaban grupos? Se llamaban así. Finalmente triunfará la lógica y no será en función del material, sino en función del empleo. Esa modernización de conceptos es lo que va a empezar a entrar en el ejército. Tienen ahí una secuencia que terminará con la dotación a las unidades de maniobra de, sobre todo, fusiles ametralladores. Pero la gran revolución va a venir en 1911. Desde 1907 teníamos esos tambores milicianos para instructores al servicio del sultán. En 1911 creamos la policía indígena, desafortunadamente, una magnífica unidad que tenía 2 misiones, como su propio nombre indica. Una, actuar de policía, y otra, todo lo que es esa actuación cívico-militar, de colaboración, pero como no teníamos suficientes unidades por motivos extraoperacionales en el terreno, se dedicó a otras cosas.
llegando un momento que a partir de 1917, acuérdense de esa época, se va a desgastar y en 1921 no estará en condiciones. Pero la gran baza son las fuerzas regulares indígenas. ¿Regulares indígenas? Sí, pero el 25% del total de los grupos son peninsulares. Es una argamasa desde el principio, desde el nivel soldado. El 50% de las clases son o indígenas o peninsulares, y en la oficialidad mayoritariamente peninsular, pero también hay indígenas. Irán creciendo y durante mucho tiempo serán la punta de lanza del ejército, con infantería y caballería. ¿Por qué? Porque se pretende unir en ellos los dos elementos que más admira el indígena y que más teme: la bayoneta y el binomio jinete-caballo. Por eso tendremos unidades de caballería y el regular recibirá instrucción de bayoneta. La ley de bases. La gran ventaja que tiene esta ley es que todo el mundo pasará por instrucción, por el cupo de filas en las unidades o por el cupo de instrucción. Fuera de filas se les juzgará y harán la instrucción. Prácticamente se alarga el tiempo de duración, pero los tiempos reales siguen: 3 años en filas y 5 de servicio activo fuera de filas. Esa foto que tienen ahí pone, no sé si leen el pie, una compañía de cazadores preparándose para atacar la bayoneta. Está mal puesto el pie. Es una compañía africana del regimiento, no me recuerdo ahora si es del Melilla o del África, preparándose para la carga. Es una compañía que, si no recuerdo tampoco más, no sé si es la de Salcedo o la de Miaja. Una actuación destacada. Y estoy diciendo nombres porque todos los oficiales, sobre todo de infantería y caballería, con los apoyos correspondientes, pasaron por el protectorado o pasaron por los terrenos de influencia. Compañía que tuvo una magnífica actuación el mismo día que se produjeron las primeras laudeadas con la muerte de 2 oficiales de artillería. Pero sigo con la ley de bases de 1912. ¿Es muy buena? Sí, pero no es perfecta. Tenemos el soldado de cuota, que lo que hace es que, si tiene un grado de instrucción teórica que no está definido, paga una cantidad, 1.000 o 2.000 pesetas, más importante, sustento, los viajes de incorporación y equipo, solamente presta o 10 o 5 meses en filas, elige cuerpo y solamente presta servicio de armas. El mantenimiento, la cantidad, el mantenimiento, el vestuario y el equipo suponía el sueldo de un obrero cualificado durante un año. Si hablo de una familia campesina, solamente la cuota era el trabajo de un año. Y si hablo de un obrero no especializado, entre 8 y 10 meses. Importante, vamos a ir a intentar introducir en las filas del ejército la oficialidad de complemento, a base de esos soldados de cuota. En el fondo lo que está buscando es aquel personal que tiene un conocimiento, y con ese conocimiento se puede abreviar el tiempo de adquirir instrucción. Definirá perfectamente, en las palabras del tiempo, los periodos que son de instrucción y los de formación. Para nosotros hoy día, adiestramiento. 1 año, 2º y 3er año para formación. ¿La ley de bases fue una respuesta a los problemas? ¿Al escenario general? Sí. ¿Al escenario africano? No. Sinceramente no. Porque al no estar las cosas explicadas, el impacto seguía existiendo sobre ciertos sectores de la sociedad. Prácticamente el ejército de África, o las unidades destinadas en África, eran 30.700 hombres, el 33% del reemplazo. En cuanto a oficiales, pues la verdad es que en 1920 nos hemos separado de la magnífica columna que habíamos trazado en el 18, de las cantidades previas a la Guerra de la Independencia, donde teníamos un 5% del personal del ejército, y ahora
esa columna representada por la Real y Militar Academia de Matemáticas, que a lo largo del siglo produjo 3.000 diplomados, de los cuales 2.000 sirvieron en infantería, caballería y dragones y únicamente 1.000 en ingenieros, ya no existe. Se ha roto y es otro problema complicado. Las armas generales, infantería y caballería, buscan la escala abierta, los cuerpos facultativos, artillería e ingenieros, la cerrada. Ambos dos tienen sus razones. Hay que estudiarlo y verlo. Al final habría que llegar a una solución consensuada. Solución que llegaría con la Academia General Militar en una fase en Toledo, pero desgraciadamente 10 promociones, entre ellos simplemente nos sonarán Primo de Rivera, Berenguer, Burguete y Silvestre, los grandes oficiales generales de las crisis posteriores, con una formación inicial similar de 2 años, de intendencia solamente 1, y luego formación distinta en las academias especiales, pero había una cosa clara: unidad y cohesión en el cuerpo de oficiales, y se notó cuando los oficiales ahí formados llegaron a los empleos superiores. Gran Guerra, simplemente una imagen: caballos, fortificaciones, ametralladoras. Lo mismo que en África. Alcántara, los bloqueos y las ametralladoras. Pero también repercusiones: la aviación, los tanques, los gases y la infantería de asalto, que desbloqueó las grandes ofensivas del 18. También lo vamos a tener aquí, y además aquí vamos a tener un elemento clave. En el año 16 volvemos a restablecer el Estado Mayor Central. Importante, porque vamos a tener que volver al tema de distribución, asignación de materiales y de medios. Arma-cuerpo en contra de la misión. Ejemplo claro: los tanques. Hubo un momento en que tanques en ingenieros, tanques en infantería, tanques en artillería. Hubo que establecer una forma clara y al final quedaron, pues, en función de las misiones, asignados inicialmente infantería y luego seguiríamos evolucionando. Este escenario está claro, pero tiene un problema. Vamos a depender en este periodo de los que eran prescindibles, las fuerzas nativas, que se han convertido en imprescindibles. Necesitamos equilibrio, necesitamos liberar reclutas, que es lo que nos están pidiendo en Península. ¿Cuál es la solución? La solución no puede ser más que la que ya encaminaba la ley de bases y la que marcaba la ley de 1913 de voluntarios con premio. Son los voluntarios europeos. El 30 de mayo de julio del 14 se da el Real Decreto que lo regula. Se establecerán los voluntarios de infantería en los terceros batallones y en los regimientos de caballería en los primeros grupos con 2 escuadrones. ¿Por qué? Porque son las unidades que por sus misiones tienen más bajas y más bajas. ¿Qué ocurre? Que va a ser un fracaso, porque la legislación no es acertada y vamos a permitir que esos voluntarios se desparramen por todo el ejército. Los datos son curiosísimos y llega a haber momentos en que unidades no empeñadas en primera línea captan más voluntarios que las unidades de primera línea. Y luego, por un problema claro: esta recluta provoca desconfianza y hay muchos oficiales que no les gusta. Con lo cual se va a procurar que se disuelvan en el total. Cuando esos voluntarios son mandados adecuadamente, puesto el ejemplo de la 6ª compañía del 3er batallón del Melilla 59, pues hacen magníficas actuaciones, como la que hizo esta compañía, sacrificándose al completo durante la campaña de Anual. El año 17 es un año triste. Se va a dar la gran huelga general revolucionaria del 17, que puede fracturar España. A Dios gracias no lo fractura. El ejército se mantiene, como no puede ser de otra manera, al lado de las autoridades. Y tenemos el problema de las juntas de defensa, que también en el año 22 se acabará.
Pero nuestro ejército hay que reconocer que está dividido: punteros africanistas, armas generales facultativos, Madrid, provincia de África, escala activa, escala de reserva. La verdad es que hay que actuar sobre ello. Y para ello se actúa con la Ley de Bases de 1918, que en la parte operativa va a definir el ejército en una primera línea, con ejército de la península, guarniciones de Baleares y ejército colonial de África, recluta voluntaria, más el segundo ejército de línea y el tercero un ejército territorial. La ley es obra tanto de un civil como de un militar, un ministro civil de la Cierva y un ministro militar, Marina, el del año 9. En el aspecto operativo, ejército de primera línea, divisiones con brigadas homogéneas, una gran importancia a los apoyos de combate y apoyos de fuego. Habrá en cada división una brigada de artillería. En el aspecto de personal, actúa sobre las clases de tropa, facilitando esa carrera. Pero volvemos a tener sombras. Volvemos a tener sombras porque la actuación que se está llevando en las dos circunscripciones, en la circunscripción de Melilla, se extiende demasiado. Hay una serie de sombras y sobre todo porque el enemigo, esas cartas, van cogiendo cohesión, van cogiendo armamento. No tiene lo de las bengalas, me temo que no es cierto. Los fusiles son de muy buena calidad y disponen de armas automáticas. Tenemos otro problema, es el problema de mando, los sistemas de mando y control, y carecemos de automóviles para el apoyo. Y una cosa que se escapa de la esfera del ejército. En noviembre del 20 se da la orden por Madrid, por el gobierno, que se da la orden de que los hombres del tercer año del ejército de África se o pase a licencia. Eso, en palabras que desde luego cuando las encontré hace poco del comandante general de Melilla, sus palabras cuando llega esa orden es: estoy perdiendo lo mejor de mis fuerzas. Esa frase no la dice nadie que no sea un profesional que conoce su trabajo. Pero seguiremos para adelante, seguiremos porque, a Dios gracias, llegarán presupuestos extraordinarios, habrá tanques, tardaremos en saberlos emplear, habrá aviones pocos, no seremos el 100 regimiento francés y consolidaremos la estructura de columna mezclando unidades ligeras, de línea, indígenas y europeas en una auténtica estructura orgánica. Además, tendremos ya unos oficiales que han sacado todo ese conocimiento que tenían y que en el fondo saben manera de cualquiera de las especialidades. Ahí tienen a González Tablas, quizás el segundo mejor oficial táctico, jefe de batallón del ejército español. Tienen ustedes al coronel Riquelme, un coronel del llamado desastre de Anual, un experto en temas indígenas. Sabremos canalizar nuestros voluntarios, aparecerá la Legión, un cuerpo de voluntarios mandado por voluntarios con mentalidad ofensiva y desarrollaremos procedimientos. Como hablaba otro jefe de batallón, las magníficas baterías gallegas que ya no participan en preparaciones, preparación, acompañamiento, acción de conjunto, todos los foros. Finalmente llegará el directorio, conseguiremos la cohesión en el ejército, costará. Conservaremos el músculo y reduciremos grasa y actuaremos en las dos zonas, en la zona occidental mediante la línea Estella y en la oriental con el desembarco de Alucemas. El 27 de junio tendremos el final de las campañas. Conclusiones, las que yo les propongo a ustedes: 18 acciones sin guerra con 25.000 muertos, porque no se podía declarar la guerra. Un ejército mejor dotado. Sí que habrá un ejército peninsular y un ejército de África, que en el fondo en algunos momentos avanzarán a 2 velocidades. Tendremos una oficialidad técnica y un ejército socialmente mucho mejor estructurado.
Mi general, no sé si me he pasado en el tiempo. Muchas gracias al coronel Taule por la brillante exposición en la que nos ha expuesto la situación en la que se encontraba el Ejército, su composición, su organización, y que yo creo que enmarca perfectamente la sesión de comunicaciones que vamos a tener posteriormente. Mi general, si no hay nada, lo que tenemos ahora previsto es una pausa para el café. El café lo tendremos en el salón de planos, en la misma planta ahí al fondo, y reiniciaremos la sesión de comunicaciones a las 11 de la mañana. Vamos a intentar tener unos 15 minutos, 11, 11 y 5, a las 11 y 5, mi general, yo creo, 15 minutos para el café. Recordar los que vayan a hacer la visita, por favor, que dejen la nota con la intención de asistir a la visita del museo aquí a la salida. Gracias.